Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a continuar entonces con la solución de algunos ejercicios. Vamos a continuar con este. Dice, a continuación se presenta la gráfica de una función f de x con su respectiva recta tangente en el punto P. Basado en el gráfico, el valor de f' de 2 es... Muy bien, fíjense, observamos aquí en el gráfico lo siguiente. Eh, Tenemos f de x cuya gráfica es una parábola, ¿verdad? Que abre hacia abajo. Además, tenemos la recta tangente en el punto P. Fíjense, lo primero que debemos hacer entonces es encontrar la ecuación de f de x, ¿sí? Vamos a encontrar la ecuación de esta función f de x. Y para eso vamos a recordar algunas cosas. Vamos a recordar lo siguiente. Vamos a empezar entonces recordando la ecuación de una parábola, ¿cierto? Porque este es, en nuestro ejercicio también es una parábola, nada más que abre hacia abajo. Recordamos entonces esta parábola, fíjense, y recuerdan cuál es la ecuación de esta parábola, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ¿verdad? La ecuación de esta parábola vamos a llamarla g de x es igual a x al cuadrado, ¿cierto? ¿Recuerdan? Esa es la ecuación de esa parábola y esta es su gráfica. Esta es la gráfica de g de x igual a x al cuadrado. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es a partir de g de x, que es igual a x al cuadrado, vamos a tratar de llegar a f de x, que es la ecuación que será la ecuación de esta parábola de nuestro ejercicio, ¿no? Muy bien, entonces lo que voy a hacer aquí, g de x, aquí, a partir de aquí, de la ecuación de g de x, que es igual a x al cuadrado, voy a multiplicarlo por menos, o sea, a g de x lo multiplico por menos para hallar una reflexión en el eje x. Entonces voy a obtener lo siguiente, fíjense. Voy a obtener esto. Entonces, recordemos, esta era g de x, que es igual a x al cuadrado. Entonces, la ecuación de esta otra parábola, vamos a llamarle h de x, será menos g de x, o sea que h de x será igual a menos x al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Voy a borrar aquí esto que ya no lo necesitamos por ahora para seguir, con nuestras, empleando los conocimientos que ya tenemos, ¿sí? Y poder hallar la ecuación de f de x. Muy bien, entonces fíjense, ahí tenemos h de x igual a menos x al cuadrado. Ahora, voy a hacer una traslación horizontal, ¿sí? Y con 3 unidades hacia la derecha a partir de h de x. Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? Quiero obtener lo siguiente, fíjense. Fíjense aquí, ha habido una traslación horizontal, ¿verdad? De h de x. Entonces, lo que he tenido que hacer es lo siguiente. Esta es h de x, que es igual a menos x al cuadrado. Pero ahora esta ha sufrido una traslación, ¿verdad? Vamos a llamarle a esta ecuación, vamos a llamarle pues a y de x. Entonces, esta será igual a ¿quién? Esta será igual a menos, fíjense, x, como se ha trasladado 3 unidades hacia la derecha, será aquí, menos 3 al cuadrado, ¿sí? Esa será la ecuación de y de x. Ahora, a partir de y de x quiero trasladarlo hacia una nueva traslación, pero esta vez en forma vertical, una traslación vertical. ¿Y cuántas unidades? Fíjense, aquí para obtener f de x tengo que trasladarlo 4 unidades hacia arriba, ¿verdad? Entonces, quiero obtener lo siguiente. Fíjense, vamos a borrar aquí, vamos a borrar esto. Y también vamos a borrar esto de aquí, que ya no lo necesitamos, esta gráfica. Ya no necesitamos por ahora.
¿cierto? Entonces lo que quiero es, repito, y de x, trasladarlo 4 unidades hacia arriba en forma vertical. 4 unidades en forma vertical, ¿bien? Entonces, para obtener lo siguiente. Fíjense esto. Ahí está. Fíjense, esta de aquí es y de x, ¿verdad? Y de x, lo que teníamos aquí anteriormente. Y de x que es igual a menos x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Ahora, esta de aquí, esta parábola, ¿sí? Será nuestro f de x. Nuestra f de x, que es la que tenemos aquí, ¿verdad? Que es nuestro ejercicio, que será igual a lo que teníamos anterior, menos x menos 3 al cuadrado, pero como hemos trasladado en forma vertical 4 unidades hacia arriba, entonces será más 4. Muy bien, entonces ahí ya tenemos la ecuación de la función f de x. Vamos a comprobar que efectivamente esa es la ecuación de f de x, ¿verdad? Muy bien, vamos a borrar por aquí esta parte. Vamos a borrar esta parte por aquí. Vamos a borrar todo esto. Bien. Entonces, decíamos que habíamos encontrado f de x igual a menos x menos 3 al cuadrado más 4. Bien, ahora vamos a hallar, por ejemplo, fíjense en nuestra gráfica, f de 2 es igual a ¿cuánto? Es igual a 3, ¿verdad? Fíjense, aquí está 2, axis a 2, y su ordenada debe ser 3. Vamos a ver si efectivamente aquí en la función f de x que hemos hallado, f de 2 nos da, efectivamente nos da 3. Vamos a ver. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en vez de x, reemplazar por 2, ¿verdad? A ver, ¿cuánto nos daría entonces f de 2? F de 2 nos daría menos aquí, 2 menos 3, eso es menos 1 al cuadrado más 4, ¿cierto? Esto nos va a dar menos 1 al cuadrado, ese es 1, y más 4, eso es igual a 3. Entonces, f de 2 efectivamente es 3, con lo cual, pues, podemos decir que si es eh, hemos hallado la ecuación de la función f de x. Vamos a ver otro. Por ejemplo, aquí observamos que cuando x es igual a 5, entonces su ordenada es 0. O sea, f de 5 es igual a 0. F de 5 es igual a 0 según la gráfica. Vamos a ver cuánto nos sale nuestra función. O sea, vamos a hallar f de 5. F de 5 sería menos, en vez de x reemplazamos por 5, ¿cierto? Igual a menos 5 menos 3, eso es 2, que está al cuadrado. Entonces, f de 5 será igual a ¿quién? A ver, a menos 2 al cuadrado, eso es 4, más 4, ¿verdad? Y será 0. Muy bien, efectivamente entonces hemos hallado la función f de x. Hemos hallado la ecuación de la función f de x. Vamos a borrar por aquí. Una vez que ya hemos hallado la ecuación de la función f de x, vamos a hallar ahora la derivada de esa función. ¿Sí? Vamos a hallar f' de x. Tenemos que derivar, ¿sí? Entonces, recordad, ¿cómo derivamos esto? Sería menos este 2 pasa ahora a multiplicar. Ahora quedaría que a x menos 3 y a 2, que es el exponente, le restamos 1. 2 menos 1 sigue siendo 1, ¿verdad? Y más la derivada de 4, como es una constante, su derivada es 0. Muy bien, entonces esta sería la derivada de f de x. ¿Sí? F' de x será entonces menos 2 que multiplica a x menos 3. Ahora hallemos f' de 2. Entonces es reemplazar por 2 donde está x, ¿verdad? Entonces esto será igual a menos 2 que multiplica 2 menos 3, eso es menos 1. Entonces f' de 2 es igual a menos 2 por menos 1, eso nos da 2, ¿verdad? Y ahí tendríamos la respuesta a este ejercicio.